Ahora sí ya vamos a entrar a la introducción del estudio de Apocalipsis. Los que nos escuchan a través de internet, en la red social de amishab.link van a encontrar ahí un video que es el que vamos a transmitir en este momento. Y déjenme lo encuentro. Ok. Y el siguiente video, ustedes se preguntarán qué relación tiene con Apocalipsis. Ahorita lo van a ver. Este video, y que tiene que ver con Apocalipsis, y tiene que ver con los jóvenes, de los que estamos hablando también, es un video cuyo título se encuentra en YouTube, también lo pueden encontrar ahí, se llama Are Violent Video Games Preparing Kids for Apocalipsis? Sí, son los juegos de video violentos están preparando a los niños para el apocalipsis. Eso es lo que dice este video. Vamos a verlo. Es un video que salió recientemente en un noticiario. Y vamos a ver qué opinan ustedes, ¿ok? Espérenme un momentito. Y le voy a pedir a Yoli. Yoli, ¿me puedes dar audio aquí en la computadora, por favor? No tanto, Yoli. Ok, a ver, si le pones mute. ¿Alguien le puede poner mute ahí a la consola? Ok, ya está. Ok. Dice la portada de este video, dice: los juegos de video están preparando adecuadamente a los niños para el futuro post-apocalíptico. Vamos a ver lo que dice. Popular video games take place in dangerous post-apocalyptic landscapes. But are these games doing enough to prepare our kids for the actual post-apocalyptic future we will all soon face? Well, I think they are. Y es todo, no les voy a traducir absolutamente todo, nada más les voy a dar una idea de lo que están hablando. Está una controversia ahí de estas personas acerca de los videojuegos, todos estos juegos de violencia y de zombies y de personas sobrenaturales que están peleando y luchando en un lugar así totalmente destruido en el futuro, etcétera, etcétera. Y entonces están diciendo si le están dando idea a los niños de cómo va a ser el mundo después del apocalipsis. Y entonces, bueno, vamos a ver más o menos lo que dicen. Our studies have shown that these games are quite effective at teaching our kids skills that they'll need after the apocalypse, like finding shotgun ammo and leading elite squads of super soldiers. But these aren't the advanced skills that they're going to need. They're going to need the more practical skills like how to build a shelter from abandoned cars, or how to find drinking water by collecting the morning dew in human skulls. Or how to deal with... Y dice, no, en realidad los juegos no le están ayudando a nuestros hijos a prepararse en cosas prácticas, como cómo construir un refugio de coches destruidos, o cómo conseguir agua del rocío de la mañana, o sea, cosas prácticas de supervivencia. Le están enseñando otras cosas que nada que ver. Y bueno, continúan diciendo. Depression when the sun is blocked out for 500 years by a cloud of radioactive dust. Absolutely. Now that's the type of knowledge these kids are going to need when their world has been turned into a brutal hellscape. But these games don't have to be an accurate depiction of a post-apocalyptic world. They just need to teach the basic concepts, which they do. 72% of kids said that they know how to find items to barter at weapon shops and how to use medicine packs to heal zombie bites with these video games. That's excellent. Y dice, en realidad sí están aprendiendo cosas buenas. Dice, más del 70% de los niños saben cómo combatir con los zombies después de una era apocalíptica. Entonces, como que este cuate dice, no, sí les van a servir de algo. Entonces, bueno, háganme de favor la opinión de este hombre. Y bueno, continúan diciendo. Now, the game Fallout 3 has taught my son Charlie that it's easier to kill cyborgs with a grenade than a machine gun. The games make it all Y esta mujer, que ya la ven, un espécimen muy especial de mujer, imagínense diciendo que sus hijos están aprendiendo que se puede matar más rápido a unas criaturas, dijo un nombre ahí medio extraño, que no sé a qué se refieren. ¿Cómo dijo? Cyborgs. ¿Qué son esos? Como Terminators. Bueno, me tienen que traducir. Que es más fácil hacerlo con granadas que con ametralladoras.
Entonces, que eso está aprendiendo los hijos de esta mujer, háganme favor. Entonces, vean nada más las personalidades de estos que están aquí en el panel y lo que están diciendo. Deceptively simple. I mean, in the future, a kid's not going to be able to kill a 6-foot-long irradiated beetle just by pressing a few buttons, and he's going to have to get down there with an axe and hack and hack and hack. David, our kids are going to... Y dice, tienen que aprender cómo matar unos bichos grandísimos, no apretando botones, sino de manera más práctica, porque no va a ser así como nada más apretando un botón para matar esta clase de bichos. ¿Ok? Y bueno. Have the rest of their lives to get actual experience in how to desperately fight for survival. Exactly. What's important is that we teach our children the fundamentals now so that they can be successful in whatever nightmare scenario that they may find themselves in. Well, if they survive that long. So, another flaw with these games is that most kids will become mutants themselves once the apocalypse hits. It's a huge... Alma, por favor, dice, lo que no saben es que nuestros hijos, ellos mismos van a ser mutantes después de un periodo apocalíptico. Entonces quieren matar mutantes, pero ellos mismos van a ser mutantes. Entonces, no. O sea, ahorita les voy a decir por qué les estoy poniendo este video, ¿ok? Bien. I think that it's a chance that we're going to have to take. Playing video games all day, alone and friendless, is simply the best way that we have to prepare our children for a life of solitude and a barren wasteland. Yes. ¿Cómo ven? Es así que nuestros hijos estén solos jugando con sus videos es la mejor manera de prepararlos para ese mundo que van a estar solos en el periodo apocalíptico. Entonces, bueno, ¿para qué les pongo esto? Es simplemente una controversia. Hay cosas que yo no sé si dicen por ironía o están hablando en serio. O sea, estoy así como que en shock. ¿Será que están hablando en serio o es ironía? Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo nosotros? El punto es que esto es la sociedad, esta es la sociedad gringa, esta es la sociedad mexicana, esto es lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Y el tema de los videojuegos es muy controversial. Si ustedes se meten a YouTube a analizar este tema, se dan cuenta que hay mucha controversia. Hay unos que dicen que sí les daña, que sí les afecta, y otros que dicen que no. En fin, es muy controversial. ¿Ok? Entonces, el punto es, independientemente de la controversia, que vamos a ver un video ahorita que muestra un poco la controversia, a fin de cuentas, a nivel cercano, a nivel de nosotros, a nivel de la comunidad, de qué sí podemos estar seguros. Eso se los voy a decir al cerrar como conclusión de este tema. Y antes de eso, les voy a pasar el video que les digo, que este es un video que ya nos explica diferentes circunstancias, diferentes cosas que suceden con este tema de los videojuegos. Vamos a ver este video que habla acerca de la adicción a los videojuegos, de que si son buenos, de que si son malos, de que si en realidad hacen más violentos a nuestros hijos, en fin, ese es otro tema. El tema es, producen adicción, producen que un muchachito se clave, estar ahí jugando y esté todo el tiempo pensando en eso, ¿producirá eso? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ayer en la noche invitamos, todavía no llega por aquí, invitamos a alguien que nos impactó, su hijo, a la cena de Shabbat. El niño no estuvo un momento sin estar con su jueguito de video en plena cena. O sea, así como que nos impactó. Nunca había yo, y justamente que estamos tocando este tema, nunca habíamos visto a alguien que de plano prácticamente ya no conversaba, porque estaba metido, clavado en su jueguito de video. Entonces, bueno, vamos a ver este documental pequeño sobre diversas reacciones, consecuencias de los videojuegos. A ver, levanten la mano. No, levanten la mano mejor. ¿Quién ha jugado con estos jueguitos? ¿A quién le han llamado? ¿A quién le llama la atención? No levanten la mano, solamente escuchen esta información. ¿Qué es lo que más te interesa a ti de estos videojuegos? No, lo máximo. No puedo vivir sin ellos. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia
incurable en la vida de tu hijo. Esto es controversial, ¿eh? O sea, solamente lo mencionan. Si a su hijo le gustan los videojuegos y se pasa horas frente a la televisión entreteniéndose, le sugiero que le ponga atención a este reportaje, en el que analizaremos este pasatiempo que le deja millonarias ganancias a los corporativos que los producen, pero que a su vez provoca serios problemas de conducta entre quienes los utilizan. Tengo 2 sobrinos, uno de 6 años y el otro de 11 años, y llegan de la escuela y nada más se pegan a la televisión a jugar. Y no estudian, no hacen tarea, nada. Mi papá vino conmigo, también bajé de calificación. ¿Cuántas horas juegas? Como 2 o 3. 3 horas diario. Más o menos. De hecho, muchos de estos niños, al salir de las clases o antes de entrar a ellas, dedican cuando menos 1 hora frente a las pantallas en los cibers, negocios que se ven abarrotados de estudiantes. Así es, ellos pues vienen a mostrar sus destrezas aquí con las máquinas de videojuegos. Tenemos lo que es el concepto de Xbox y maquinitas tragamoneda. Desde hace más de una década se ha centrado la mirada en los impactos y secuelas en la utilización de los videojuegos en los niños y adolescentes, consecuencias que han variado tanto desde la adicción que se puede experimentar con su uso, la reproducción de violencia y desajustes en el comportamiento. La violencia es uno de los principales temas del famoso entretenimiento de los videojuegos, representada con multifacéticos rostros, y se hace presente desde las carreras de autos donde los accidentes se producen y se observan de forma natural, la aparición de los monstruos, batallas, guerras, combates y mucha sangre que simula salpicar en la pantalla y que produce raras sensaciones entre quienes juegan. ¿Qué más te gusta? Pues los gráficos y pues por un poco de matanza. ¿Matanza por qué? Porque se ve cómo sale volando la sangre de los contrincantes. En la mayoría de los estudios que se han hecho, casi un niño a estas alturas ha visto por lo menos 500 asesinatos virtuales, lo cual lo marca justamente en el surco de su personalidad. Debido a la insensibilización que el mismo juego produce, favorece que los niños y adolescentes puedan presentar conductas agresivas. Luego no hacen caso, se la pasan jugando y luego hasta se ponen exigentes porque quieren que les compren esos juegos. De hecho son muy caros y se vuelven groseros. Al niño se le dificulta separar el mundo real del mundo ficticio, y el entrenamiento que recibió de manera inconsciente puede influir en su conducta social en general. Existen videojuegos que sí afectan a la personalidad porque son muy violentos, y eso el niño no sabe diferenciar entre lo que es la violencia, entre lo que es lo bueno y lo malo. Todavía no le queda muy claro eso. Entonces él se ve como una situación que puede suceder y que además se está entrenando a que reaccione de alguna manera cuando una situación parecida en sus años posteriores le va a parecer, va a reaccionar eso porque es lo que tiene asimilado, es lo más inmediato. Si antes era de pequeños golpes, les va gustando más intensos el juego. Exacto. Entonces, de tal forma que esto les va llenando y, como decimos, va descargando mucha adrenalina y va generando un proceso adictivo en los muchachos, sobre todo en sentir, el golpear, el hacer y generar. De hecho, los especialistas recomendaron a los padres de familia vigilar el tipo de juegos que adquieren sus hijos, limitar el tiempo en videojuegos, advertirles que las imágenes que ven no son reales, ya que se observan puñetazos, patadas, caídas, derramamiento de sangre, saltos increíbles, uso de armas de fuego, huidas y también muertes. Nuestra población, y sabemos inminentemente que somos una población muy joven en este país y que somos casi así como que el mercado más prolífico para que esto sea muy alto en cuanto a una industria de videojuegos, ¿no? Entonces por eso yo creo que, y de hecho hay datos que en México somos uno de los países que también consumimos mucho videojuegos. Así es, en México las cifras también van en aumento. Según NDP, la industria de los videojuegos obtuvo ganancias por $17.9 millones durante el 2007. De 10 niños en edad promedio de edad escolar primaria y secundaria, de 10, 8 les gusta el juego, y de esos 8,
fácil, la mitad son adictos al juego. O sea que estás hablando de 10, 4 son adictos al videojuego y creciendo con esta forma de jugar. En conclusión, la industria de los videojuegos es un jugoso negocio que aún está en crecimiento y que trabaja en forma constante y continúa por atrapar la atención de los aficionados o adictos a este tipo de entretenimientos, con juegos cada vez más impulsivos, cuya conducta social tiende a verse influenciada por las imágenes, ya que al niño se le dificulta separar el mundo real del mundo ficticio. O sea, el niño en este momento ciertamente vive un asunto virtual, insisto, y esa virtualidad está cargada, digamos, de mucha violencia. Y además es un estereotipo que no tiene nada que ver con las realidades. La familia y la comunicación que pueda haber con el niño o joven son fundamentales para romper estos patrones adictivos con los videojuegos. Juegos como este, de armas, violencia y sangre, generan confusión y también adicción en 4 de cada 10 niños. Con imágenes de Fernando Salomón y Javier Martínez en Contacto Directo. Bueno, y como les digo, este es todo un tema, es controversial, hay algunos que dicen no, no es para tanto, hay algunos que dicen que sí es de muy graves consecuencias, pero tenemos aquí dentro de nuestra sección unos cuantos minutos, 2 minutos, 3 minutos en la vida tenemos a alguien que de hecho recientemente comenzó a hacer su debut como un profeta, como un predicador, y él ya está empezando en estos pasos. Y nada menos que es un exadicto de estos juegos de video. Y vamos a invitar a el profeta Elías, que haga volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que los papás empecemos a ver qué le estamos comprando a nuestros hijos, en qué somos totalmente insensibles, no nos hemos dado cuenta del daño que les podemos causar, y que los hijos también se den cuenta de lo que puede pasar. Así que Elías, por favor, platícanos ¿qué sucedió en tu vida con esto de los juegos? Perdón. Esto que yo le estoy diciendo aquí a Elías, una vez más, no fue mi iniciativa, ¿ok? El fin de semana pasado se me acercó y me dice, oye, me doy cuenta que varios jóvenes de la congregación son súper insensibles a la onda de los juegos. Yo veo que varios de los jóvenes de aquí juegan estas cosas, dice, y estoy así sorprendido. Dice, entonces dame chance de decirles algunas palabras para alertarles sobre todo esto. Así que, ¿qué les parece? Así que, ahora sí, Elías. Bueno, gracias. No, perdona. Bueno, pues la verdad, yo era adicto a esas cosas y la verdad le doy gracias a Dios de que me sacó esas cosas, porque yo jugaba varios juegos que están ahí, que son sangrientos, Assassin's Creed, Halo, varios, ¿no? Etcétera. Pero también le doy gracias a Dios porque sí, estoy muy agradecido por haberme sacado de esas cosas, porque yo la verdad estaba perdido. Ya no tenía solución, ya. No, yo era adicto, jugaba, de hecho, a mi mamá lo sabe, que yo jugaba más de 14 horas o hasta casi 20 horas mi Nintendo DS y tenía varios juegos. Entonces, yo noté que mis papás empezaron a venir aquí y me molestaban, ¿no? No quería venir, decía que me iban a quitar mis cosas, y yo convencí a mi mamá de jugar esos juegos. Le decía, dale, no pasa nada, es un simple juego. Y me volví muy adicto a esas cosas y pues le doy gracias a Dios. Oye, Elías, y cuéntame, o sea, ¿qué te atraía de esos? O sea, ¿qué producía en ti? Y en el momento que estabas jugando, me llamó mucho la atención una plática que tuve con él, donde me dice que al escuchar la música de esos juegos, y después de eso, él sentía como depresión, como tristeza, como que se sentía abatido. Platícanos un poquito de eso. Y sí, hay la canción de los juegos no, Linkin Park, todas esas cosas, ¿no? Yo me sentía deprimido porque a la vez deprimido y a la vez, no sé, un poco contento porque yo tenía, ya se los dije, un resentimiento en mi corazón y buscaba algo para llenarlo y pues no lo encontraba, así que mi única opción eran los videojuegos, ¿no? Pero ya lo encontré y es Jesús, Yeshua. Ok, a ver, platícame eso de que deprimido y un poco contento, eso no entendí muy bien. Sí, perdón, pues
Sí, ¿no? Cuando escuchas las canciones de Linkin Park, lo de inglés, hay una canción que dice que te suicides o algo así, que, ¿cómo decirte? De que no te dejan ser tú mismo, ¿no? Y pues yo me identificaba con esas canciones y me gustaban un montón, pero ahorita no, para nada. Ok, ya sé, a lo que se refiere es que lo hacían sentir quizás liberado, por un momento desahogado, y que bueno, finalmente ese desahogo llegó al punto de que hubo pensamientos en su mente de quitarse la vida, y pues bueno, el Señor tuvo misericordia, y pues aquí está. Muchas gracias, Elías, gracias por tu testimonio. Y bueno, quizás algunos dirán: no, a mi hijo no le va a pasar, o tú como niño dirás: a mí no me va a pasar, pero no lo puedes saber. Esto es algo progresivo, es algo que comienza de una manera quizás inocente y va progresando. Entonces, ¿qué les puedo decir a los papás? Porque finalmente es difícil que uno de estos niños tenga su propio dinero para ir a comprarse estos juegos. O sea, definitivamente los papás se los tenemos que comprar. Entonces, la única advertencia a los papás es que por lo menos, o sea, no llegamos quizás al grado, bueno, satanizar absolutamente todo, pero por lo menos ponte a ver qué juego es. O sea, cómprale uno de ajedrez o uno de fútbol o lo que sea, pero, o sea, cuida por lo menos lo que le vas a comprar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue la parte introductoria para hablar del estudio que vamos a ver el día de hoy. Son tiempos difíciles los que vivimos. Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a nuestro estudio del día de hoy, nuestro cierre de la serie Descubre la Biblia en 8 sesiones. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestros ojos a ver todo el engaño, toda la violencia, toda la perversión que está acechando nuestros hogares, que está acechando a nuestros hijos, que está tratando de robar la mente de nuestros hijos, el corazón de ellos. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que les libres de la tentación, que les libres de todo lo que este mundo les ofrece, y que Señor, hagas de cada joven de esta congregación una persona justa, una persona que se consagra para ti, que sepa que todo esto no es un juego, que la vida no es un juego, que la vida no es una fantasía, que las decisiones que tomen en esta vida van a tener consecuencias muy reales en el tiempo por venir, y que, Señor, tú nos has llamado a decidir por tu reino y tu justicia, por sobre todas las cosas. Habla a nuestro corazón en esta noche y muéstranos la inminencia de los tiempos finales. Muéstranos cuán privilegiados somos de ser llamados a ser parte de tu pueblo escogido en estos últimos tiempos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, por fin hoy cerramos con nuestra serie La Biblia en 8 sesiones. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Hoy por fin terminamos la profecía final, la profecía del Apocalipsis. Ya vimos la introducción a la Biblia, el valor, la veracidad, la historia, las secciones de la Biblia. Ya vimos el Tanaj, conocido también como el Antiguo Testamento, que se divide en 3 secciones: la sección de la Torá o el Pentateuco, la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés; la sección de los Neviim, de los profetas; y la sección de los Ketuvim, o de los escritos. También ya estudiamos las secciones en las que se divide el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, los libros históricos, es decir, los 4 evangelios más el libro de los Hechos, las epístolas o cartas generales, y las epístolas o cartas de Pablo, que estudiamos hoy al mediodía. Y hoy cerramos con la profecía final y el Apocalipsis, para cerrar esta serie que tiene como propósito principal darnos una idea panorámica en aproximadamente 10 horas. En aproximadamente 10 horas que tú le dediques a este estudio, vas a tener una idea panorámica de qué se trata toda la Biblia, ¿ok? Así que bueno, vamos a entrar al último estudio de esta serie,
libro de Apocalipsis, el momento donde el cordero que fue inmolado se transformará en el león de la tribu de Judá. Vino en la primera ocasión como un cordero, fue menospreciado, no le estimamos, pasó prácticamente desapercibido y aún actualmente sigue siendo menospreciado, sigue siendo rechazado, pero vendrá el tiempo que rugirá como el león de la tribu de Judá. Y estamos esperando ese gran rugido, estamos esperando ese gran shofar de nuestra redención. El día de hoy, de hecho, al celebrar Rosh Chodesh, al escuchar el sonido del shofar, y por algo estamos escuchando este estudio el día de hoy, es un anticipo a aquel día cuando sonará ese gran shofar de la redención y se manifestará el Señor como el león de la tribu de Judá. El libro de Apocalipsis en hebreo, Ha'itgalut, que significa la revelación. Ese es el título, ese es el nombre que lleva este libro, la revelación. ¿La revelación de quién? La revelación de Yeshua, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como la Aleph y la Taf, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y a lo largo de toda la Biblia hemos estado estudiando las diferentes secciones de la Biblia. Estudiamos el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, o Tanaj, como se conoce, nos habla acerca de todo lo que habla la Biblia es relacionado con Yeshua. En Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente: adora a Dios porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta lo que dice Apocalipsis 19:10? El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, es decir, la historia de Yeshua, el testimonio de Yeshua es hacia donde nos lleva toda la palabra profética. Toda la Biblia apunta hacia Yeshua, hacia el Mesías. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nos anuncia que Él viene. En el Antiguo Testamento se dice, he aquí, Él viene, y podemos ver a Yeshua en la profecía. En los Evangelios vemos a Yeshua en la historia. Y en los Evangelios vemos, he aquí, Él muere. En el libro de los Hechos vemos cómo Él se manifiesta en la comunidad de creyentes. Podríamos decir que en el libro de los Hechos, Él vive. He aquí, Él vive. Y vemos a Yeshua en la comunidad de creyentes. En las epístolas vemos continuamente que Él salva. En las epístolas, he aquí, Él salva. Yeshua en la experiencia. Y en el Apocalipsis vemos que he aquí, Él reina, Yeshua en su gloria final. El libro de Apocalipsis en griego es la palabra apocalipso. Vamos a ver un trasfondo del libro de Apocalipsis, varias información general sobre este libro. La palabra apocalipsis en griego es la palabra apocalipso, significa literalmente revelación. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, así como cuando se devela una estatua, así como cuando una escultura se va a dar a conocer y está cubierta por una cortina y de repente se le quita la cubierta y en ese momento ya la puedes ver y hay mucho asombro. De la misma manera, el libro del Apocalipsis tiene el propósito de reconocer a Yeshua como de ninguna otra manera lo podemos reconocer. Hay 404 versículos en la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, 404 versículos con 800 referencias al Antiguo Testamento. Es decir, pues a veces cada versículo es amplio y palabras clave que tienen que ver con el Antiguo Testamento, 800 referencias por lo menos. De manera que para poder entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender muy bien el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que hay tanta confusión y tanta distorsión y es un teléfono descompuesto la interpretación del libro de Apocalipsis? ¿Por qué creen? Porque ¿qué es lo que menos se conoce? ¿Qué es lo que menos se estudia? El Antiguo Testamento. Dentro de la iglesia, el libro de Apocalipsis es un misterio, es una confusión. Pero cuando tú conoces muy bien el Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis es bastante claro. El libro de Apocalipsis solamente es un collage de todas las profecías del Antiguo Testamento. Este libro es el único libro de toda la Biblia que promete una bendición especial con solo leerlo.
Todos los demás libros te dicen pues que hay que hacer lo que está escrito, que hay que obedecerlo, que hay que hacer lo que dice allí. Sin embargo, este libro te dice que con que solo lo leas ya eres dichoso, ya eres bienaventurado. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que con que tú lo leas, ya vas a ser bienaventurado, ya vas a obtener una bendición de parte del Señor. Este libro también nos habla de la consumación de todas las cosas, es el cierre de la profecía, donde ya todo se cumple. Es un resumen de la historia de la iglesia a partir de Yeshua. A partir de Yeshua es un resumen de la historia y pues los que ya llevan un tiempo de estar estudiando las raíces hebreas, pues ya saben que cuando mencionamos el término iglesia, nos estamos refiriendo a los llamados fuera. Esto es Israel. Israel, el pueblo de Israel, el remanente de Israel de entre las naciones, eso es la iglesia. Existen 4 interpretaciones del libro de Apocalipsis, 4 interpretaciones que son las más comunes de este libro, 3 erróneas, 1 correcta. ¿Cuáles son las 4 interpretaciones? Una de ellas dice que todo es alegórico y que nada es literal, y que Cristo ya reina a través de su iglesia. De hecho, esta interpretación alegórica es una de las interpretaciones principales que se usa dentro del catolicismo romano, que se dice que, bueno, pues ya todo eso es alegórico, todo es simbólico, y que en realidad Cristo ya está reinando a través de la iglesia, que ya vivimos prácticamente en el periodo que Cristo reina a través de la iglesia católica. Y pues bueno, pues si esto es el reino de Cristo, pues ¿qué no será el reino de Cristo? Imagínense. Entonces, bueno, pues obviamente que eso no puede ser así, obviamente que la situación en la que vivimos no podríamos decir que ya Cristo reina de ninguna manera. Otra interpretación es que todo es pretérito, que está relacionada con la anterior, que todo es pretérito, que todo es pasado, es decir, que ya se cumplió antes de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después del Mesías. Es decir, que todas las profecías de juicio, de cataclismos, se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, que ahí todo lo del Apocalipsis ya se cumplió. Y bueno, pues es obvio que esto no es así. La tercera interpretación es que todo es literal, ¿ok? Que todo es literal, que todo lo que lees ahí debe tener una interpretación literal. Y aunque de entrada, cuando tú interpretas la Biblia de entrada, todo tiene una interpretación literal, también hay que ver que muchas veces no necesariamente todo es literal. Obviamente que cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta, pues tú no vas a pensar que él es una puerta, ¿no? Y a ver dónde está la manija. O sea, obviamente que está hablando con un lenguaje figurado. Y también en el libro de Apocalipsis, cuando él dice, yo soy el alfa y la omega, todas esas terminologías, todos esos simbolismos tienen un significado. Por ejemplo, la marca de la bestia. Ha habido mucha controversia con respecto a qué es la marca de la bestia. Esa marca que se dice que se le va a poner a todos en la mano derecha y en la frente, y que nadie va a poder comprar ni vender si no se pone la marca. Y pues ha habido toda clase de interpretaciones acerca de eso. Algunos dicen que es ya el código de barras, que vas a tener aquí el 666 literalmente, que va a ser una tarjeta de crédito. En fin, hay una serie de interpretaciones sobre qué es la marca de la bestia. Sin embargo, tendríamos que entender qué es marca, desde la perspectiva hebrea, qué es una marca y qué significa en la frente. Así como Dios habló de que teníamos que tener, todos aquellos que estábamos en pacto con Él, teníamos que tener una marca y teníamos que poner su palabra como una señal en nuestra frente, y que Él va a sellar a sus escogidos antes de los juicios y les va a poner una señal en la frente. Pues esa señal en la frente tiene que ver con algo que tiene que ver con Él, con su reino, con su palabra, que va a estar en tu mente, en tu corazón. Esta señal que se le va a poner a todos aquellos que rechacen al Señor, pues obviamente va a ser la antítesis de esto. Es decir, van a rechazar el gobierno del Señor y van a aceptar el gobierno y el sistema impuesto por los seres humanos. Y esto es algo muy sutil, que a lo mejor alguien va a pensar que, pues como no le han puesto aquí el 666, va a pensar que no están dentro de este sistema, y la verdad es que sí van a estar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con conocer los términos a los que se refiere. No todo es literal, hay algunas cosas que además de ser literales tienen otras interpretaciones más profundas. Es por eso que es importante saber que este libro y toda la Biblia
tiene 4 niveles de interpretación. Toda la Escritura tiene 4 niveles de interpretación. Dentro del judaísmo se enseña esto y tiene mucha razón. Hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras. Y estos 4 niveles de interpretación son el nivel Pashat, que es un nivel simple, un nivel literal. Quiere decir que lo que tú lees, eso es. ¿Okay? Si Yeshua dice yo soy la verdad, es literal, la verdad. Pero más allá del nivel literal o nivel Pashat, también existe un segundo nivel, que es el nivel Remés. Remés tiene que ver con que un pasaje te da una pista de algo que va a suceder en otro momento y que está relacionado con esa primera ocasión en que se menciona. Por ejemplo, el éxodo de Egipto. El éxodo de Egipto es un remés, es una pista para que sepamos algo más que va a suceder en el futuro. El éxodo de Egipto es un remés ¿de qué? A ver, ¿quién me puede decir? El éxodo de Egipto es un remés ¿de qué? Del éxodo de todas las naciones, del segundo éxodo del que habla Jeremías capítulo 16. La historia de Yosef, la historia de José el soñador, es un remés de otra historia de alguien más que va a ser rechazado por sus hermanos, que va a andar en el exilio, que no va a ser reconocido por sus hermanos y que al final va a ser exaltado entre las naciones. Y entonces, ¿de quién será remés Yosef? Del Mesías Yeshua. Y así, cada historia que tú ves, por eso es que la Biblia es impresionante y es sobrenatural, y por eso es que es imposible que la Biblia haya sido una creación del intelecto humano, porque cada historia de la Biblia, todo lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel, tiene relación con eventos futuros de toda la humanidad. Por eso es tan importante conocer la historia, porque conociendo la historia del pueblo de Israel, tú ya tienes pistas de cómo ha de ser el futuro. ¿Ok? Así que ese es el nivel remés. El nivel drash tiene que ver con un sistema alegórico de interpretación. Es decir, que hay ciertos pasajes en las Escrituras que son alegorías de verdades más profundas en las Escrituras. Por ejemplo, las parábolas que Yeshua usaba para enseñar, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del sembrador. Todas estas parábolas, la parábola del hijo pródigo, es una alegoría de algo más profundo, de algo más fuerte. ¿Ok? Y necesitas conocer toda la Escritura para entender que, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo tiene un significado sobrenatural, espectacular, increíble. Y por último, el nivel Sod. El nivel Sod es un nivel que se conoce como nivel oculto, nivel de misterio, y no quiere decir necesariamente que el Señor no esté dispuesto a revelárselo a quien sea. Simplemente quiere decir que una persona que ha profundizado en las Escrituras, que conoce al pie de la letra todas las Escrituras, puede llegar a entender los significados ocultos dentro de las Escrituras, el nivel Sod. Y también se tienen que dar las condiciones históricas necesarias para que entonces entiendas que hay ciertas cosas que están pasando en la historia que ya estaban codificadas en las Escrituras. Entonces este es el nivel más profundo de interpretación, y vamos a ver que el libro de Apocalipsis tiene mucho de este nivel de interpretación, el nivel Sod. Así que Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Información general del libro. ¿Quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Yohanan, el discípulo amado, el apóstol Juan. El tema, como ya les dije, el tema es la profecía. La profecía es la enseñanza final de toda la Escritura, la revelación final de toda la Escritura. ¿Desde dónde se escribió? Se escribió desde la isla de Patmos, en la actual Turquía. Todavía puedes ahorrar, todavía puedes tomar un crucero ahí en el mar Egeo, ahí en Turquía, y todavía te pueden llevar a la isla de Patmos, e incluso te llevan a una cuevita que te dicen: desde esta cuevita el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, ahí con vista al mar Egeo, un lugar espectacular, y bueno, todavía puedes visitar ese lugar.
¿Cuándo fue escrita? Hay controversia. Algunos dicen que fue escrita aproximadamente en el año 96, después del Mesías. Otros dicen que no, que fue escrita antes de la destrucción del templo, en el año 69, antes del Mesías. Yo me inclino por esa, ya que un acontecimiento tan importante como la destrucción del templo en Jerusalén, pues hubiese sido documentada en ese libro. Así que bueno, pues son las diversas teorías acerca de la fecha de su escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrita? Fue escrita para dar esperanza a Israel ante la persecución. Para eso fue escrita, para dar esperanza a Israel ante la persecución. Para dar esperanza a Israel. Y tú aquí te preguntarás, o los que escuchan dicen, bueno, ok, para dar esperanza a Israel, ¿y qué pasa con los que no son Israel? Bueno, si alguien ha depositado su fe en el Rey de Israel, en el Mesías de Israel, y ha abrazado la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces, ¿qué será? ¿De qué denominación será? ¿O a qué movimiento pertenecerá? ¿Qué será? De acuerdo a las Escrituras. Así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Ok? Así que, si tú te consideras parte de Israel, y si has comprendido el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, que tienen la ciudadanía de Israel, si has entendido eso, pues más vale que lo hayas entendido, porque la tribulación, la gran tribulación, también ¿saben cómo se le llama? ¿Saben cómo se le llama la gran tribulación? Se le llama la angustia de Jacob. Así se le llama. Los profetas a la gran tribulación le llaman la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque ¿sobre quién va a ser? Sobre la descendencia de Jacob, que está dispersa entre las naciones. Y al ratito vamos a ver cómo en el momento que Satanás, la serpiente antigua, la serpiente emplumada, curioso que en esta cultura se adoraba, se le rendía culto a la serpiente emplumada. Fíjense, es el mismo personaje, siempre ha sido el mismo personaje. Y bueno, cuando se suelte esta serpiente antigua, cuando descienda, vamos a ver que a quien va a perseguir no es a los presbiterianos, ni a los bautistas, ni a los pentecostales. A los que va a perseguir es a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios. Esto es Israel redimido entre las naciones. Y bueno, el bosquejo de la carta son 22 capítulos que para facilitar el estudio los dividí en 6 secciones. La primera sección es el capítulo 1, que nos habla acerca de la revelación de Yeshua, el momento en que Yeshua se revela en toda su gloria, en toda su magnificencia, ya no como un cordero, ya no como un simple carpintero de Nazaret, sino se revela como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el primero y el último, y ahí se revela y se da a conocer en toda su gloria. Y ahí tiene una visión el apóstol Juan de la gloria de Yeshua y se le manifiesta. Esto es en el capítulo 1. Los capítulos 2 y 3 son los mensajes a la iglesia. Los mensajes a la iglesia. ¿Y por qué le llamamos a la iglesia? Porque aunque son 7 iglesias, aunque son 7 comunidades que se mencionan allí, vamos a ver que el número 7 tiene que ver con totalidad o plenitud. De manera que el mensaje a las iglesias del capítulo 2 y 3 es el mensaje del Señor a la plenitud de los gentiles que forman parte de su iglesia y que son parte del pueblo de Israel y que están diseminados en todas las naciones. Y es un mensaje incluso cronológico. Vamos a ver que a nivel Sod, en estos capítulos, se da una referencia a la historia del pueblo de Israel que aceptó el testimonio de Yeshua y que llega hasta el final de los tiempos. Esta es la segunda sección. La tercera sección, capítulos 4 al 7, el establecimiento del nuevo pacto, el momento en que ya se consolida el nuevo pacto. Capítulos 8 y 9, la caída de Jericó, el despojo de los usurpadores. Actualmente este mundo está siendo usurpado. Actualmente este mundo está siendo controlado no por los hijos de Dios, sino por los hijos de otro,
por los hijos de la serpiente antigua. Este mundo está bajo el dominio ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está controlado por las tinieblas. Por eso dice la Escritura: hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo perece, el mundo y sus deseos perecen, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Así que este mundo está bajo el maligno. Y en los capítulos 8 y 9 vemos cómo este sistema es colapsado y los usurpadores finalmente son juzgados. Los usurpadores que en su mente están pensando que van a terminar ganando la batalla. Eso es lo que ellos piensan. Y ellos están promoviendo al mundo y están llevando al mundo a un momento de colapso para a partir de ese momento controlar al mundo en un nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Sin embargo, no contaban con la astucia del Señor, no contaban con su astucia, que aquí en el capítulo 8 y 9 se decreta que no tienen parte, que van a ser derrotados, que sus días están contados. Y tú y yo tendremos que tomar una decisión de qué lado estamos. Si estamos del lado de melón o de sandía, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás? Tarde o temprano tú tendrás que tomar una decisión. Dice la Escritura que Él va a juntar a las naciones en el valle de la decisión. Y ahí vamos a decidir. Y bueno, de eso nos hablan esos capítulos. Quinta sección, capítulos 10 al 20, la restauración final de Israel. Todo el tema de la Biblia es el pueblo de Israel. Y el libro de Apocalipsis es la redención final, el final del exilio, el final de la dispersión de las tribus de Israel y el momento cuando son recogidas de entre las naciones para iniciar un reino de paz, un milenio de paz, capítulos 10 y 20. Y por último, capítulos 21 y 22, la eternidad. Después de ese séptimo milenio, ese milenio en donde va a reinar la paz, la justicia, ¿qué va a pasar después de eso? La eternidad, la nueva Jerusalén que desciende de los cielos, y ahí concluye todo. Así que este es el panorama de Apocalipsis. Vamos a entrar parte por parte, con un poquito más de detalle a cada sección. Vamos al capítulo 1, la revelación de Yeshua. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vean lo que dice este versículo. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué harán lamentación por él? ¿Por qué todos los linajes de la tierra harán lamentación por él? Por el momento, en estos tiempos que vivimos, se requiere una revelación especial de parte del Padre para reconocer a Yeshua como el Mesías. Él le dijo a Pedro que le había reconocido, que Pedro había reconocido que él era el Mesías. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué le dijo a Pedro que lo había reconocido? Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque el hecho de que él hubiese reconocido que él es el Mesías, ¿qué le dijo? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan del testimonio de Tzvi, que vino hace poquito de Israel? Él creció en un hogar judío, laico, secular, después se interesó en las cosas de la Escritura, empezó a leer por sí mismo la Escritura, aprendió hebreo, se metió a estudiar, escudriñar por sí mismo, estudió el Nuevo Testamento, y sin que nadie le haya dicho, sin que nadie lo haya evangelizado, él leyendo las Escrituras, ahí entendió el testimonio de Yeshua, y ahí él conoció quién era el Mesías de Israel. Así que, en este tiempo que vivimos, el que alguien llegue a comprender por su estudio de las Escrituras la identidad de Yeshua, no es una cuestión de que yo les convenza o alguien te convenza. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. El Espíritu de Dios te va a dar testimonio a ti de quién es Yeshua, de quién es el Dios verdadero. Ese te va a dar testimonio a ti. Entonces, mientras tanto, Dios se te va a estar revelando.
No carne y sangre te va a revelar. Yo puedo estar diciendo esto, pero en realidad yo solamente soy un simple vocero de lo que está escrito. Pero a fin de cuentas, quien va a impactar tu corazón es Él mismo, es su Espíritu y es su palabra. Así que, mientras tanto, pues tú vas a estar escuchando y el Señor te va a estar tratando de convencer por medio de tu palabra. Dice Juan, capítulo 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Por otro lado, por más que yo te diga y te diga y te diga y te diga y te diga, si el Padre no te trae, de nada sirve. Por eso tenemos que orar por la gente. Por eso antes de estarle insiste a alguien, pues tenemos que orar por esa persona. Dijo algo Zvi que me impactó mucho cuando conoció a alguien que le regaló una Biblia y todo eso. Dice que no le predicó nada, no le insistió nada, que hizo algo mucho más valioso y fue estar orando por él. Y definitivamente la intercesión y la oración que hagamos por nuestros seres queridos tiene mucho más poder que las broncas que nos echemos y los debates con ellos para tratar de convencerlos. ¿Por qué? Porque si el Padre no les trae, si el Espíritu Santo no les redarguye de pecado, de nada sirve. ¿Ok? Así que, bueno, en este tiempo estamos en un periodo en que el Espíritu de Dios nos está tratando de convencer. Pero en aquel momento, cuando ya lo veamos en las nubes, ¿por qué creen que la gente hará lamentación por él? ¿Por qué creen? Porque van a decir, wow, su Espíritu me estuvo, dice y dice. En mi corazón, el Padre me estuvo tratando de traer a él, de llevar a él, y yo fui un necio. Y ahora sí, ay, nanita, es demasiado tarde. Ahora sí, ya aunque quiera, es demasiado tarde. Dicen, los linajes de la tierra harán lamentación por él. Como dice mi amigo Ronco, no sé si ya llegó por ahí Guillermo, es que tengo un amigo, no sé si ya llegó por ahí, que se acaba de venir a vivir a Cancún, es uno de mis mejores amigos, compañero del tenis de mesa de hace muchos años. Y llevo años hablándole de la Biblia, llevo años hablándole de Dios, o sea, ya agoté todos los medios, todos los recursos, seguimos siendo muy buenos amigos y todo, pero siempre me da el avión, siempre se va por la tangente, es una cosa ya muy complicada, ¿no? Entonces, acaba de llegar a Cancún, se vino a vivir acá, y lo invité hoy, le dije, oye, te invito a que vayas aquí a la reunión. Le digo, voy a salir de viaje, me voy a ir 2 semanas y por si las dudas de que cuando regrese ya no te encuentre, por si no te gustó Cancún, le digo, pues por lo menos conoce lo que estoy haciendo, conoce la congregación. Le digo, es más, vamos a hablar hoy de Apocalipsis. Entonces le digo, vamos a hablar hoy de Apocalipsis, y me dice, ay, mamacheta. Yo nada más me reí, digo, no, este cuate. Entonces, bueno, a lo mejor va a venir por acá al ratito, y bueno, lo quiero mucho, y yo sé que el Señor le ha estado insiste por ahí, y bueno, pues solamente espero que el día que lo vea en las nubes no diga, ¡ay, mamacheta! Me lo dijeron, ¿ok? Así que bueno, cuando regrese todo ojo le verá, y lamentarán aquellos a quienes el Padre les reveló su identidad, les ofreció su perdón y la renovación del pacto, y lo rechazaron. Eso es el capítulo 1. Capítulos 2 y 3, estos son mis capítulos favoritos de todo el libro de Apocalipsis. Una de las frases que se repite continuamente a través de todos estos capítulos es lo que dice el capítulo 2, versículo 29, que dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién de aquí tiene oídos? Levante la mano el que tenga por lo menos un oído. Bueno, vean lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Qué les dice? Bueno, en el Pashat, en el nivel simple, en el nivel literal, vemos que hay 7 congregaciones, 7 iglesias locales del área de Turquía, conformadas por dispersos de Efraín, es decir, de las 10 tribus del norte de Israel, y que tenían las características descritas. Ustedes pueden leer ahí y van a ver que se describen ciertas características de cada una de estas comunidades.
Y a nivel Pashat, podríamos decir que son 7 comunidades en Turquía en esa época, a nivel Pashat. A nivel Remés, el número 7 implica totalidad, implica la plenitud de los gentiles. De manera que todas las comunidades de creyentes tienen las mismas características. Pablo también le escribió a 7 comunidades, como vimos hoy en la mañana. A nivel Drash, a nivel alegórico, tú y yo tenemos esas características. Si tú lees el mensaje de las iglesias, te vas a dar cuenta que ciertas características que se mencionan ahí, tú y yo las tenemos. Y tenemos que tener oído para escuchar y para arrepentirnos. Y a nivel Sod, a nivel profundo, esta es la historia de Efraín. Esta es la historia de las 10 tribus de Israel mezcladas entre las naciones. En otras palabras, esta es la historia del cristianismo. Esta es la historia de la iglesia cristiana, que originalmente comenzó siendo parte del pueblo de Israel. Originalmente empezó como siendo una secta del judaísmo. Así que vamos a analizar el mensaje a estas 7 comunidades de manera Sod, de manera profunda, de manera cronológica, panorámica. Primeramente está el mensaje a la comunidad de Éfeso. La comunidad de Éfeso, el nombre significa querida, querida. Y esta era una comunidad muy celosa por la doctrina. Tienes esto, que eres celosa, que no soportas a los malos, que no soportas a los falsos apóstoles, que has hallado a falsos apóstoles, los has hallado mentirosos. Era una comunidad muy celosa por la Torá, por la doctrina. Pero, ¿qué es lo que se le recrimina? Celosa por la Torá, celosa por la doctrina, viendo a ver quién está predicando algo falso, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que se le dice a esta comunidad querida, la comunidad primitiva? ¿Qué es lo que se le dice que tiene el Señor contra ella? Que has dejado tu primer amor. Te hiciste muy celoso de la doctrina, pero dejaste a tu primer amor. Consecuencia, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. El candelero representa a cada una de estas congregaciones y la luz que emana de cada una de estas comunidades. Si no te arrepientes, si no recuerdas de dónde has caído, dejarás de ser luz. De manera que era una comunidad muy legalista, una comunidad similar a la comunidad de Galacia, que empezaron a ser muy celosos de la doctrina, incluso empezaron a añadir cosas ahí por ser celosos de la doctrina, pero se olvidaron de los aspectos más importantes de la fe: el amor, la misericordia. Y pues este es, como les digo, es un mensaje también para nosotros. Y esto es esa comunidad del primer siglo, esa comunidad reciente, nueva, ¿cuál fue el celo de los apóstoles? Pues los apóstoles habían vivido las consecuencias de que el liderazgo se había apartado de la Torá. Entonces, precisamente porque ellos querían volver a la pureza de las Escrituras, pues se hicieron muy celosos de la doctrina. Pero ¿cuál fue su problema? Que en ese celo dejaron su primer amor, dejaron su primer amor. ¿Y cuál podríamos decir que es nuestro primer amor? ¿Qué es lo que nos enamoró para venir a la Torá? Puede ser que nos hagamos muy celosos de la Torá y de guardar todos los mandamientos, pero finalmente, ¿quién nos trajo a la Torá? Yeshua. Y si lo dejamos a Él, y si dejamos de seguir su ejemplo, ¿será que podemos seguir siendo luz? Él dijo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Así que ese es el mensaje a esta comunidad celosa, primitiva. Después de esta comunidad, cronológicamente hablando, vino la comunidad del segundo al tercer siglo, que es la comunidad conocida como Esmirna, que significa mirra. Mirra tiene que ver con amargura, que es una comunidad que sufre grandes persecuciones de falsos judíos, que estos que se dicen llamar judíos, pero no son, sino son sinagoga de Satanás, falsos judíos que estaban persiguiendo a esta comunidad primitiva de creyentes y que sufrió mucho a causa de la persecución. Llegó un momento en que los
que aceptaron a Yeshua como el Mesías empezaron a ser expulsados de las sinagogas, empezaron a ser rechazados incluso por su misma familia y sufrieron mucho. De manera que el mensaje a ellos es que perseveren para recibir la corona de la vida. En momentos de persecución, en momentos de rechazo, el mensaje es persevera, persevera, persevera hasta que recibas la corona de la vida. Después de esta época, del segundo y tercer siglo, ante tanta presión, ante tanta persecución, finalmente ocurre una situación ahí en las comunidades, y en ese periodo histórico se da el surgimiento de la comunidad de Pérgamo. La comunidad de Pérgamo tiene que ver con el nombre Pérgamo, significa matrimonio mixto. Eso significa Pérgamo, matrimonio mixto. Polígamo, homógamo, Pérgamo es matrimonio mixto. Y esto representa a la comunidad que se mezcla con el paganismo, que se mezcla con la política, que se mezcla con las filosofías de la época. Se introduce idolatría y la doctrina de los nicolaitas, famosa. La doctrina de los nicolaitas, el término nicolaita, Nicao quiere decir victoria y Laos significa pueblo, victoria sobre el pueblo. Entonces se empezó ya en esta época a establecer un sistema jerárquico dentro de las comunidades en las cuales se enseñaba que había una clase especial de gobernantes espirituales que eran los que eran mediadores entre el pueblo y Dios. Se estableció esta jerarquía religiosa, se establece el clero religioso y se le empieza a decir a la gente que pues si quieren estar bien con Dios tienen que quedar bien con estos líderes religiosos. Y el mensaje de esta congregación es que el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. De manera que a nivel Sod podríamos decir que la comunidad de Pérgamo es el simbolismo del inicio del catolicismo romano, que establece una jerarquía, que establece un clero, que establece un sistema de gobierno para controlar al pueblo, para controlar a las masas. Ahí comienza esta mezcla entre la política, porque finalmente el catolicismo romano en sus orígenes fue una organización política del Imperio Romano para consolidar y unir a todos los pueblos que se les estaban dividiendo. Así que este es un mensaje a esta comunidad que empieza a mezclarse con el mundo, que empieza a utilizar los recursos del mundo para propagar su fe. Y todo esto está bajo control, no crean que a Dios se le escapó de las manos. O sea, todo esto Dios lo tiene fríamente calculado. Después de la comunidad de Pérgamo viene el mensaje a Tiatira. Tiatira significa olor de aflicción. Y aquí se enfatiza, en el mensaje a Tiatira se enfatiza las buenas obras. Se le dice a esta comunidad que sus obras postreras son mejores que las primeras. Sin embargo, aún mantiene la idolatría del estilo de Jezabel, que le quitó a Nabot su viña. Fíjense qué interesante. Si consideramos que la comunidad de Pérgamo es un mensaje en nivel Sod al surgimiento del catolicismo romano, y si la comunidad que viene después es la de Tiatira, en que se dice que tus obras postreras son mejores que las primeras, ¿a qué clase de organización se estará refiriendo? A la misma, nada más que, bueno, pues ya en estos tiempos, pues ya las obras obviamente son diferentes. Ya actualmente la Iglesia ha pedido perdón públicamente de todos los daños que ha hecho. Y actualmente, pues podríamos decir que pues sí es una organización que en muchos sentidos trata de hacer buenas obras, trata de ayudar a mucha gente, tiene muchas instituciones de asistencia social, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que se le da? Que tienes esto, que tienes la doctrina de esta mujer Jezabel que hace fornicar a mis siervos, comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, aunque son buenas las obras, se fomentan mucho las buenas obras, también se le dice que tienes un problema de idolatría todavía ahí. Y menciona a esta mujer Jezabel, que si conocemos la historia en el Antiguo Testamento, vemos que fue una mujer que le quitó a un hombre su viña y que la tomó para sí mismo y se la entregó a su esposo. Entonces, si ustedes analizan en esto,
y lo ven a la luz de la historia, de lo que ha hecho la Iglesia con la viña del Señor, que es el territorio de Israel, se van a sorprender. Porque mucho de ese territorio en Israel, muchos de esos lugares actualmente le pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues es impresionante la profundidad de las Escrituras. Y después de este periodo en que la Iglesia Católica ya tiene otro tipo de comportamiento, ¿cuál es el movimiento, la comunidad o la Iglesia que se desprende, cronológicamente hablando? ¿Cuál grupo se desprende después del catolicismo? La Iglesia Protestante. Es el mensaje a Sardis. Sardis significa remanente. Fíjense qué interesante. De este movimiento, de esta organización eclesiástica, surge un remanente. Y fíjense cuál es el mensaje que se le da a Sardis. ¿Qué es de lo que hace énfasis la Iglesia Protestante? ¿De qué hace énfasis la Iglesia Protestante? Pues de que nosotros sí tenemos la verdad. Nosotros sí estamos vivos. No, los católicos, pobrecitos. No, nosotros sí tenemos vida. Y vean lo que dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice, tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y dice, sus obras no son perfectas delante de Dios. He hallado que tus obras no son perfectas. La palabra perfecta tiene que ver con madurez. Es decir, no han llegado a la madurez. La Reforma Protestante tuvo una gran causa. Tuvo un gran motivo. ¿Y cuál fue? Despojarse de todas las falsedades y mentiras y negocios de la Iglesia Católica. Martín Lutero comenzó todo esto por denunciar todos los excesos de los papas y todo el negocio que se estaba haciendo de la religión. Y Martín Lutero y otros reformadores tuvieron un buen principio. ¿Cuál fue? ¿Sabes qué? Ya fuera con la autoridad del Papa y vamos a basarnos exclusivamente en las Escrituras. El lema de la Reforma Protestante es la sola Escritura. Basémonos en lo que dicen las Escrituras y no en lo que dicen los concilios papales. Entonces, en realidad fue un buen principio. La pregunta es, ¿será que actualmente la Iglesia Protestante solo se basa en la Escritura? ¿O se basa en la Escritura más lo que dicen, ya no el Papa, sino ahora ya unos papitas? Entonces, volvió a caer en la misma situación, volvió a caer en el mismo error, y por eso dice, sus obras no son perfectas delante de Dios, no se han completado, no han llegado a la madurez. Y es a esta comunidad de Sardis a la que se le dice que si no se arrepiente, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, si estamos interpretando de manera correcta esto quiere decir que en el periodo de la Iglesia Protestante es cuando el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué les parece? Es el primer momento donde se menciona el retorno del Señor, en el periodo de la Iglesia Protestante, que comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó la Reforma Protestante? En el siglo XVII. A partir de ese momento comenzó la Reforma Protestante. Y en ese mismo contexto de esta era, de esta época de la Iglesia Protestante, surge una comunidad a la que se le llama la comunidad de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y esta comunidad representa a los creyentes verdaderos que surgirán en los últimos tiempos del protestantismo y del catolicismo, que tendrán poca fuerza, porque ahí se le dice, aunque tienes poca fuerza, tienes esto, que no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Así que Filadelfia representa ese remanente que surge de estos sistemas religiosos y que les dice, aunque tienes poca fuerza, es decir, no eres tan numeroso, no eres tan fuerte, es un pequeño remanente, pero tienes esto, que no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Tienes ambos testimonios, el nombre de Yeshua y su palabra, sus mandamientos, su Torah, su ley. Y por último, la comunidad de la Odisea. En este mismo contexto va a haber dos comunidades coexistiendo. Va a haber dos comunidades coexistiendo. La comunidad de Filadelfia, un remanente fiel de entre las naciones, y la comunidad de la Odisea. ¿Cuál es la característica de la Odisea? La Odisea significa gobierno de gente. Eso significa la Odisea. Comunidad totalmente apóstata, tibia, materialista.
He aquí que tú dices que eres rico y que te has enriquecido, y yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Tú dices que, wow, no me falta nada, somos ricos, somos hijos del rey, tenemos riquezas, propiedades, y todo el mensaje es bienes materiales, todos los bienes de este mundo. Ese es el mensaje. Gobernada por personas. Ahora sí que la manera en que se gobierna esta iglesia es por lo que dicen las multitudes, por lo que le atrae las multitudes. Le voy a decir a la gente lo que quieren oír para tener mucha gente. Esa es la Odisea. Y a esta comunidad le dice, yo te digo que seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Más te vale que seas frío o caliente. Defínete. Estás entre ambos mundos. Defínete. O eres frío, o de plano, te vas al supermundial, o de verdad vienes a mí, te aferras a mí, ardes por mí. Porque a los tibios, a los que están tratando de estar en ambos lugares, los vomitaré de mi boca. Y es en este periodo que Yeshua toca la puerta marcando su regreso. En este momento es cuando Yeshua dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es en este periodo de apostasía total donde él está hablando al oído de todos los que están escuchando. Así que, pues esto es la historia cronológica de todo lo que sucedió desde la época de los apóstoles hasta nuestros días. Los capítulos 4 al 7 nos hablan acerca del establecimiento del nuevo pacto. Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este versículo es clave para entender toda la profecía. ¿Por qué dice te mostraré las cosas que vendrán después de estas? Después de todo lo que sucede en los capítulos 2 y 3, que es la historia de la iglesia, la historia de Israel disperso entre las naciones. A partir del capítulo 4 viene qué va a suceder después de que el Señor concluya su plan para la plenitud de los gentiles. En el capítulo 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y si leemos Isaías 29, versículos 9 al 13, se nos dice que Isaías vio un rollo que era la Torá, que estaba sellada, que tenía 7 sellos, porque llegaría un momento en que la Torá no iba a ser entendida. Y aquí en Apocalipsis 5 dice que se ve ese rollo que está volando y que está sellado, pero en ese momento se van a abrir los sellos. Nadie es capaz de abrir los sellos. Y dice que el apóstol Juan se pone a llorar porque dice que nadie era digno de abrirlo. Pero en ese momento dijo, no llores porque he aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido, él es capaz de desatar sus sellos. Solo él puede interpretar lo que está sellado. Solo él es justo, solo él tiene la pureza de motivos para interpretar lo que está escrito. ¿A qué rollo se refiere? Al rollo de la Torah. ¿Por qué está sellado? ¿Por qué nadie lo puede entender? Por tantas tradiciones y dogmas de hombres. Pero aquí en el capítulo 5 se va a dar a conocer la Torah revelada por el Mesías. En ese momento se termina las organizaciones religiosas, ya no más religiosidad. En ese momento se va a establecer lo que realmente Dios quiso decir. Ahí se acabó, descubre la Biblia, Mishav, la iglesia de San Judas Tadeo, etc. Ya se acabaron todos. Ahí ya se va a establecer la verdad absoluta. El Mesías enseñando. Ya no me van a necesitar a mí, gracias a Dios, ya no van a necesitar maestros, pastores. Ya nadie le dirá a su prójimo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Ya, no va a haber más profecía. Así que será el fin de la religión e interpretaciones hechas por los hombres. Y para que esto suceda, para que eso suceda, tienen que venir una serie de juicios representados por jinetes en caballos de diversos colores que aparecen allí. Aparece primero un jinete en un caballo blanco, que podría alguien pensar que, este que viene en el caballo blanco es el Mesías. Pero si seguimos leyendo vamos a ver que no puede ser el Mesías, porque inmediatamente después de él dice que viene a guerra, crisis económica,
hambre, persecución y un gran terremoto, en el capítulo 6. Así que, ¿quién será este que aparece en caballo blanco y después viene toda una serie de crisis? Pues será el falso Mesías, un falso líder, alguien en el que muchos van a depositar su confianza, y después de él viene guerra, crisis económica, hambre, persecución y un gran terremoto. Sin embargo, antes de lanzar los últimos juicios, aún peores que estos, Dios sella a 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu de Israel, que se encargarán de predicarle a la multitud de Efraín que está mezclada en todas las naciones. De manera que, antes de que vengan todos estos juicios, Dios sabe cada uno de los redimidos de qué tribu viene. Tú y yo no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él va a sellar en las frentes de aquellos que van a predicarle a la multitud que aún no conoce. ¿Quién le gustaría ser parte de esos 144,000? Así que esos 144,000 está muy claro que son de las 12 tribus de Israel. No son de los que tienen su sede ahí en Brooklyn, en Nueva York, nada que ver con los testigos de Jehová, nada que ver. 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Ok? Capítulos 8 y 9, la caída de Jericó, el despojo de los usurpadores. Capítulo 8, verso 1, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Si leemos el capítulo 6 de Josué, vamos a ver que algo muy similar sucedió. De repente hubo un silencio y de repente tocaron el shofar y fueron derribados los muros de Jericó. Este episodio es muy similar a lo que pasará en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 9, verso 1, dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Imagínate unas langostas así terribles. ¿Han visto esas langostas voladoras? Así como chapulines grandes, voladoras, pero dice que tienen poder como de escorpiones, de picar así que con una mordedura como la de los escorpiones, como el aguijón. Y se les manda que dañen a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál será el sello de Dios en la frente? ¿Qué es lo que en Deuteronomio se dice que tengamos en nuestra frente? ¿Qué es? La Torah. O sea que quien no guarde Torah, pues cómprese un traje en contra de las langostas, porque se va a poner dura la cosa. Apocalipsis 9:18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Fíjense lo que va a suceder ahí, la tercera parte de los hombres. Si estamos pensando que actualmente hay alrededor de 6,000 millones de hombres, de seres humanos, la tercera parte son 2,000 millones. ¿Tú te imaginas que mueran 2,000 millones de seres humanos? O sea, ¿te imaginas lo que esto implicará? 2,000 millones, o sea, 2 veces China, 2 veces el país de China. Dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y bueno, pues es obvio que aquí el escritor de Apocalipsis, pues su manera de describir todo esto es por cuestiones que él veía de la naturaleza. Obviamente iba a ser difícil que se pusiera a describir tanques de guerra y proyectiles y todas estas cosas. Él trataba de narrar todo esto en base a cuestiones que él veía y que conocía en su época. Dice el verso 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, murió la tercera parte de los seres humanos, pero los que sobrevivieron, vean lo que dice. ¿Tú pensarías que ya los que vieron estas plagas dijeran: no, ahí sí, ahí muere, ahí mamachita, y mejor si me arrepiento? ¿Tú crees que eso va a pasar? ¿Qué va a decir? Dice: estos hombres ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, no necesariamente está hablando de una idolatría de
de que adoraban ídolos en sí, sino todo el materialismo, todo lo que el ser humano adora, exalta, vive. Ni aún así quisieron dejar toda esa idolatría. Y dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni de sus robos. Varios pecados relacionados con lo que vivimos: homicidios, violencia, hechicerías. Es curioso que en el Nuevo Testamento la palabra hechicería en ocasiones es traducida de la palabra fármacos. Es interesante que a veces la palabra se traduce a la palabra fármacos, que tiene que ver con tomar drogas, con drogadicción. Y fíjense, dice, ni aún así se arrepintieron de dañar su cuerpo, de dañar los dones que el Señor nos ha dado. Ni de su fornicación, toda la perversión sexual en la que vivían. Ni de sus hurtos, ni de sus robos. Y viene casi el preámbulo del reino, el capítulo 10 y 20, del 10 al 20. La restauración final de Israel. Estos son los capítulos clímax de la restauración de Israel. Después ya nada más viene la eternidad, lo que pasa después de este periodo. Y en el capítulo 10, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Y esta frase me impresiona. Esta frase, cuando yo la oigo, así me impacta muchísimo. No sé si a ti te pasa lo mismo. Fíjense lo que dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que juró? Que el tiempo no sería más. Esta frase está impresionante, porque ahorita, en el tiempo que estamos viendo, el tiempo sigue, y el tiempo avanza, y el tiempo avanza, y pasa un día, y duermes, y te despiertas, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día, y tú dices, bueno, pues no, que ya llevan años diciendo que ya va a regresar. Ya, no, pues ¿cuándo? Ya se tardó, ya estamos así como el del lobo, ¿no? Ahí viene, y no viene, y no viene, y ya muchos cabecean y se duermen porque dicen, ya se tardó. Dijeron que en el 2000 a lo mejor pasaba un cataclismo, ahora dicen que a lo mejor en el 2012, quién sabe, estamos espere y no viene. Pero esto está impresionante. Lo que sí podemos saber es que llegará un momento en que alguien jurará por el que vive por los siglos de los siglos, diciendo, el tiempo no será más, se acabó. Terminó el tiempo que el Señor les dio para arrepentirse. Y vean lo que dice a continuación: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, esta frase es poderosa, en los días de la voz del séptimo ángel, por eso les digo que el que lee esto es bendecido. A mí me bendice, yo he leído muchísimas veces esto y lo vuelvo a leer y me impresiona. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el shofar, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Cuál será el misterio que ha de ser revelado? ¿Cuál será este misterio que ha de ser consumado? ¿Cuál será el misterio del que el apóstol Pablo habló? De que iba a ser un misterio que iba a estar oculto. Misterio que los profetas anunciaron y que está oculto y que ha de ser revelado en los últimos tiempos. ¿Cuál será ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo de Israel. Será el momento en que Israel sea llamado a rendir cuentas al Señor. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y justamente cuando dice esto, viene el capítulo 11, donde aparecen dos testigos. Aparecen dos testigos. Y empiezan a
a hablar, a predicar. Estos dos testigos, de uno ya sabemos quién es el profeta Elías. Ok, aquí a lo mejor es este muchachito Elías, así como lo ven, a lo mejor él es, ¿quién iba a decir? Jugando ahí videojuegos. Aparecerá el profeta Elías, ese sí sabemos de seguro que va a ser. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Cuál será el mensaje de Elías? ¿Y a quién es enviado Elías? Cuando apareció Elías, ¿a quién fue enviado? A las 10 tribus del norte, a las 10 tribus de Israel. ¿Contra quién luchó Elías? ¿Contra quién se aventó un round? Contra Jezabel, que a quién representa Jezabel en los tiempos actuales. Se los dejo de tarea. O sea que vendrá Elías a reprender a la gran ramera, a la que ha provocado que los hijos de Israel forniquen y cometan idolatría. Y vendrá Elías a hablarle a Israel que está en el exilio de Roma y decir: salid de ella, pueblo mío, salgan, ya se acabó el exilio. Y el otro profeta Moisés. El profeta Moisés es típico líder, quien considera a Moisés como el máximo maestro, la casa de Judá. Por eso yo pienso que van a ser ellos dos. Va a venir Moisés y Elías. De hecho, son los que aparecieron en la transfiguración, ahí con Yeshua. Van a aparecer estos dos dando mensaje, dos testigos. ¿Dando mensaje a quién? A Efraín y Judá. Cristianismo y judaísmo. Aparecen dos testigos. Las naciones no les gusta el mensaje de ellos. Las naciones empiezan a enojarse con el mensaje de ellos. Tratan de matarlos, pero no pueden matarlos. Pero después de 3 años y medio de ellos estar predicando, finalmente pueden tener control de ellos y terminan matándolos y exhiben sus cuerpos ahí en Jerusalén, y dicen que la gente en las naciones envían regalos, porque dicen: por fin nos libramos de estos locos, por fin nos libramos de estos que estaban atormentándonos con sus palabras. Pero sí, dice que después de 3 días entra el Espíritu de Dios sobre ellos y son llevados a los cielos, y en ese momento el mundo se queda ahí en la torre. Ahora sí ya nos viene el juicio. El capítulo 12, pues, ¿qué sucederá después de este testimonio? ¿Qué creen que va a suceder después de un testimonio poderoso como el de Elías y Moisés? ¿Qué sucederá ante un testimonio así tan grande a todo Israel entre las naciones? ¿Qué sucede? El dragón, la serpiente antigua, es echada al mundo. Ya, en ese momento, pues ya no le queda de otro, ya se descubrió la mentira, el gran engaño. Y en ese momento dice que desciende Satanás a la tierra, sabiendo que su tiempo es corto, y viene a perseguir ¿a quién? A la descendencia de una mujer que aparece ahí, una señal en el cielo, que si analizamos todo ese pasaje, es una referencia una vez más a la nación de Israel. Y esto no es interpretado por mí, es interpretado por Jacob. Cuando Yosef tuvo un sueño de ver al sol, a la luna, a las estrellas, Jacob interpretó eso como él y a su mamá inclinándose ante Yosef. Así que esa interpretación de Apocalipsis 12 no es mía, es de Jacob. Y pues ahí en el capítulo 12 vemos que el dragón persigue a este remanente que está en Israel, y no nada más los que están en Israel, que huyen al desierto, sino al resto de la descendencia de ella, que están en todas las naciones, los que tienen el testimonio de Yeshua. A ver, levante la mano, que yo tengo el testimonio de Yeshua. Y número 2, los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan Torah, los que tienen la señal del Shabbat, los que tienen la señal de todos los mandamientos escritos. Levanten la mano. Bueno, pues sobre ti se va a venir el dragón, la serpiente antigua. O sea que si no quieres tener problemas con el dragón, pues no tengas alguno de estos dos, pero pues te va a ir peor en otros sentidos. ¿A quién quieres enfrentarte? ¿Al dragón o al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Juez de toda la tierra? ¿A quién quieres enfrentarte? Entonces, pues bueno, capítulo 13 nos habla acerca de la bestia final, una confederación final que va a suceder, y analizando todo el contexto de la profecía, no debemos dudar en que esta va a ser una confederación entre Occidente y Medio Oriente, una confederación, una alianza mundial de Ismael y Esaú e Ismael contra Jacob, contra Isaac. ¿Quién será actualmente Ismael?
¿Quiénes eran los descendientes de Ismael actualmente? Las naciones árabes, las naciones islámicas. No todos los árabes, pues que hay árabes cristianos, pero las naciones islámicas. Ese es Ismael. ¿Y quién será Esaf? ¿Quién será Esaú? ¿Dónde está Esaú? ¿Dónde está la descendencia de Esaú que se mezcló también? En Occidente, en Roma. O sea que interesante que Saúl, ahí también hay mucho pueblo de Dios, pero que menospreciaron la primogenitura, que despreciaron la herencia por un plato de lentejas. Y ahí se van a confederar estos dos para ir en contra de Jacob. Y en este contexto de persecución, en este contexto de gran tribulación, en el capítulo 14, un ángel anuncia el evangelio verdadero, el evangelio eterno, y advierte contra la marca de la bestia, el último imperio, el que ha de querer controlar a todas las naciones. Y en el capítulo 15, una vez que este ángel anuncia, y ya nadie tiene pretexto, ya nadie puede decir es que a mí nadie me dijo, en el capítulo 15 se nos anuncia el segundo éxodo, con una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. Los redimidos de entre todas las naciones cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. E inmediatamente después de ese segundo éxodo, entonces viene el día del Señor, capítulo 16. Juicio sobre las naciones que persiguieron a Israel. Capítulo 17 y 18, juicio de Babilonia, juicio de estos sistemas, tanto Babilonia religiosa como Babilonia comercial. Si ustedes analizan el capítulo 17 de Apocalipsis, nos habla de un sistema religioso, una bestia representada por una mujer que cabalga esta bestia, que sí dice que está embriagada de la sangre de los santos, que ha matado. ¿Y quién es el sistema religioso que más ha matado al pueblo de Israel, que más ha perseguido al pueblo de Israel? Pues ahora sí que no se necesita ser muy sabio para saber esto, se necesita solamente conocer un poco de historia. ¿Cuál es el sistema religioso que se ha embriagado con la sangre del pueblo de Israel? La Iglesia Católica Romana. Entonces, el juicio sobre este sistema viene en el capítulo 17 de Apocalipsis, y el juicio contra un sistema similar religioso, pero este es comercial. Ya que por un lado el sistema religioso ha tratado de oprimirlos, de asimilarlos, y cuando no lo ha logrado, pues lo ha tratado de hacer por medio de un sistema comercial, materialista. Así que en el capítulo 18 veremos el juicio de Babilonia comercial, donde muchos mercaderes, al ver que se cae este sistema, dicen, wow, nuestros business se derrumbaron. Y ahí van a hacer lamentación porque el sistema va a ser colapsado. Y por último, capítulos 19 y 20, vendrán los redimidos entre las naciones, los que vencieron sobre la bestia, sobre su imagen, sobre este sistema, los que salen de estos sistemas, los que salieron de Babilonia, los que salieron de la confusión, son redimidos, son lavados, son limpiados, se prepararon y están listos para participar ¿de qué? Del banquete de las bodas del Cordero. Capítulos 19 y 20, las bodas del Cordero y el milenio, 1000 años de paz en la tierra. Y por último, capítulos 21 y 22, la eternidad. Después de ese milenio, ¿qué va a pasar? Pues viene ya un futuro totalmente diferente, cielos nuevos, tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 en adelante dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Qué lástima. Disfruta el mar todavía, pero si ya no va a existir el mar y en esa época va a ser mejor, imagínate si esto que estamos viendo no es nada comparado con eso, ¿cómo será? O sea, ¿no te ha pasado que estás ahí viendo el mar y dices, wow, o sea, si esto está tan increíble y es impresionante ver el mar, ¿cómo será después? ¿Cómo será después? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas.
El que venciere sobre qué? Sobre estos sistemas religiosos, materialistas. El que venciere sobre ellos heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, esta palabra fornicación viene de la palabra porneia, que tiene que ver con pornografía y todo tipo de perversión sexual, y los hechiceros, otra vez, tienen relación con fármacos, drogadicción, todas las adicciones que hay, los idólatras, los que adoran algo o alguien que no sea Dios, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, hay una primera muerte, la muerte del cuerpo, y hay una segunda muerte, la muerte del alma. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la comprometida, la que se ha casado, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. Y está viendo esta ciudad que desciende. Imagínate esa escena, va a ser espectacular. Cuando del cielo desciende una ciudad así, tipo, haz de cuenta, una ciudad satélite. ¿Han visto todos esos planes que hay para construir ciudades satélites, así en otros lugares? Bueno, pues así dice que vas a descender una ciudad satélite como un diamante, así de cristal, en cubo. Va a ser una ciudad cúbica. Va a ser algo así inimaginable. Una ciudad cúbica con unas dimensiones que ahí, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hice un cálculo de cuánta gente cabía ahí, y no te preocupes, hay espacio. Hay espacio. No va a estar así como en el metro, no, va a haber bastante espacio. Vas a tener un patio, así que no te preocupes de tu casa del Infonavit, no te preocupes, ahí sí vas a tener un buen espacio, si llegas, si llego. ¿Qué tenemos que hacer para llegar? ¿Qué tenemos que hacer para estar allí? Aquí dice: tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que si quieres entrar, tienes que entrar por una de esas 12 puertas, y para entrar por una de esas 12 puertas, tienes que ser parte de una de las 12 tribus de Israel. Aquí no hay una puerta que diga, bueno, esta es para los católicos, para los presbiterianos, para los bautistas, para los carismáticos. No. 12 tribus de Israel. Se acabaron las denominaciones. Solo Israel. La salvación viene de los judíos, lo dijo Yeshua. Verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es la Torá. Estos mandamientos que están delante de ti, en ellos está tu vida. Si tu vida está inscrita en el libro de la vida, tendrás parte en esa ciudad. Si tu vida, si tus hechos, si tus actos no están inscritos ahí, no habrá manera de entrar. No habrá manera. Porque en él no entrará alguien que va en contra de la verdad. Y por último, Apocalipsis 22, 6 y 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dichoso, feliz el que guarda, el que protege, el que preserva las palabras de la profecía de este libro. Y dice el versículo 17 del capítulo 22, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed,
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuál es el agua de la vida? ¿Cuál es el agua con la que el Señor nos lava? El agua de su palabra, el agua de sus mandamientos. Ese es el agua de la palabra. Venga y beba de ella gratuitamente. Texto a memorizar. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Con esto concluimos la serie Descubre la Biblia en 8 sesiones. Ahora sí cerramos. Después de esto hemos terminado el nivel básico, el nivel intermedio del currículum del Instituto Bíblico Virtual. A partir de ahora nos vamos a meter al nivel avanzado, la Biblia verso por verso. Pero a nivel de conclusiones, ¿qué podríamos decir una vez que hemos concluido este panorama que duró 8 sesiones? ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 4:3 y 4. Dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las historias, a los testimonios, a los chistes, a los mitos. El rey David nos enseña cómo podemos librarnos de la mentira y mantenernos en la verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, tienes que conocer la suma de todos los versículos de la Biblia para llegar a la verdad. No te puedes aprender tus 5 versículos domingueros y con eso pretender que ya conoces de qué se trata la salvación. No puede ser. No puede ser que en unos cuantos versículos pienses que ya sabes de qué se trata la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. Este estudio tuvo como propósito mostrar la importancia de estudiar todos los libros de la Escritura en su contexto y armonía como parte de un todo. Si quieres ser librado del error que se menciona en 2 de Timoteo 3:7, que dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Habla de un tipo de mujeres, ahí específicamente se refiere, que van a seguir a falsos maestros, que van a enseñar por ganancia deshonesta, y dice que siempre van a estar aprendiendo y nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede ser que una persona puede llevar años en un lugar, aprende y aprende y aprende y aprende y aprende de la Biblia, supuestamente, y nunca llegar al conocimiento de la verdad? ¿Qué es la verdad? La Torá, la ley. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque nunca estudiaron de manera ordenada, sistemática, todos los libros de la Biblia. Por tanto, huye de este método de enseñanza. Huye de un método de enseñanza que no te ayude a comprender todo lo que dicen los libros de la Biblia. Descubre la Biblia sistemáticamente, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, de principio a fin. Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, por llamarnos al arrepentimiento. Bendito seas, Señor, por estar sellando nuestras frentes con tu palabra. Señor, porque todas estas promesas, todas estas profecías que vemos, quizás se están cumpliendo ante nuestros ojos de manera tan natural que puede ser que ni nos demos cuenta, Señor. Pero ante eso te agradecemos, porque estás insistiendo, porque estás perseverando en que aprendamos tu palabra, en que nuestras mentes estén selladas con tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser ese remanente fiel de entre las naciones que tiene el testimonio de tu Hijo Yeshua y que guarda tus mandamientos, Señor. Y ayúdanos a ser librados
de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Padre. Bendito seas por este ciclo que culmina el día de hoy. Padre, te doy gracias por haberme permitido concluirlo. Si hay algo valioso que he hecho en mi vida es dedicar tiempo a tu palabra, Señor, y compartirla con otros. Cumple el propósito por el cual se ha grabado todo esto, Señor, y que muchos hijos tuyos vuelvan al redil antes de que lamenten al ver a tu Hijo descender en las nubes con poder y gran gloria. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén.